Ok, mi nombre es Alfredo Eduardo González Trigos, soy estudiante del grupo E172A de mecánica y la idea de este video es pues dar a conocer la solución de, el taller que fue propuesto con el fin de subir nota para el parcial del primer corte de mecánica. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primer punto del taller donde nos dice básicamente que tenemos que hacer las conversiones de estas áreas propuestas pues de estos tres estadios. En este caso tenemos estadio A, que cuenta con un área de 5 por 10 a las 6 pulgadas cuadradas, el estadio B, que tiene un área total de 2,5 por 10 a las 5 pies cuadrados, y el estadio C, que cuenta con un área de 1,2 por 10 a las 7 centímetros cuadrados. El ejercicio nos dice que tenemos que convertir las áreas de estos estadios a metros cuadrados, y una vez ya hecha la conversión, comparemos y veamos pues cuál de esos tres estadios tiene un área, cuenta con el área mayor en este caso. ¿Listo? Entonces, súper importante en este caso, para poder desarrollar este ejercicio, tener en cuenta las relaciones de conversión, donde nos dice que una pulgada cuadrada equivale a 0,00064516 metros cuadrados. ¿Listo? Y también nos dice que un pie cuadrado equivale a 0,09290,304 metros cuadrados. ¿Listo? También tenemos otro factor que dice que un centímetro cuadrado equivale a 0,001 metro cuadrado. ¿Listo? Es importante tener en cuenta estos factores, ya que teniendo en cuenta pues esto es que vamos a poder desarrollar los ejercicios propuestos. Entonces, voy a poner de esta forma por acá para que no se nos olvide. Y listo. Entonces, procedamos con el primer ejercicio. Nos dice que el estadio A cuenta con un área de 5 por 10 a las 6 pulgadas cuadradas. Según la notación científica, esta cantidad equivale a 5 millones. Un segundo. 5 millones. Listo. Entonces, esto equivale a 5 millones pulgada cuadrada. ¿Listo? Entonces, para hacer nuestra conversión, tenemos que entonces evaluar y hacer el cambio a metros cuadrados. Utilizaremos pues esta, como propiedad o relación de conversión, donde nos indica que una pulgada cuadrada equivale a, según lo que nos dice ahí, sería 0,0006451,6 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, ya teniendo estos factores de conversión, lo que haremos entonces cancelar las unidades de medida que se dividen, en este caso son pulgadas cuadradas, y nos queda entonces la operación de 5 millones por 0,006451, que eso nos da, vamos a revisar, eso nos da
O sea, un total de 3225,8. ¿Listo? Entonces, tenemos que esta conversión es 3225,8 metros cuadrados. ¿Listo? Este sería el resultado de nuestro primer ejercicio. Ese sería entonces el área total de el estadio, el estadio A convertido a metros cuadrados. Entonces, ahora procedemos con el estadio B, que nos indica lo siguiente. El estadio B nos indica que tenemos un área total de 2,5 por 10 a la 5 pies cuadrados. Según la notación científica, eso nos dice que equivale a 250.000 pies cuadrados. ¿Listo? Entonces, ahora utilizaremos nuestro factor de conversión, el segundo, que nos indica que un FT, un pie cuadrado en este caso, equivale a 0,092 90304 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, acá hacemos un procedimiento, se cancelan las unidades que se dividen en este caso y nos quedaría una operación de 250.000 por 0,09290304 metros cuadrados. Esto nos da, si hacemos un total de 23.225,76. Listo, entonces acá tenemos, nos da 23 22.5,76 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos el área en metros cuadrados del estadio B. ¿Listo? Procedemos con el siguiente estadio. En este caso nos dice el estadio C tiene un área de 1,2 por 10 a la 7 centímetros cuadrados. En este caso, pues utilizaremos esta fórmula de conversión y vamos a hacer entonces el ejercicio. En este caso, según la notación científica, esto equivale a 12 millones, ¿sí? Porque nos dice que son, ¿cuánto? Un segundo. Nos dice que son 12 por 10 a la 7, entonces sería 12 millones, ¿sí? Listo, entonces acá tenemos. Centímetros cuadrados, en este caso, tenemos el área en centímetros cuadrados y vamos a utilizar entonces nuestra fórmula de conversión que nos dice que un metro cuadrado equivale a un centímetro cuadrado, perdón, que 0,001 metro cuadrado equivalen a un centímetro cuadrado. Entonces, hacemos el mismo ejercicio que hemos estado haciendo anteriormente, donde nos dice que un centímetro cuadrado equivale a 0,001 metros cuadrados. Listo, realizamos entonces cancelación de términos en este caso y nos queda esta multiplicación
que nos da un total de ok, acá veo que tenemos un error porque la notación, en este caso, esta norma, nos dice que acá puso que era 0,01, pero en realidad es 0,00001. ¿Listo? Entonces acá nos faltó un 0 por agregarle. En este caso tenemos entonces lo siguiente. Entonces, nos da 12 millones por 0,0001, que nos da un total de 1200 metros cuadrados. Listo. Entonces, en este caso ya tendríamos la solución del tercer estadio. Ya tenemos las tres conversiones. Y por último, pues el ejercicio nos pide que comparemos cuál de estos tres estadios tiene una superficie mayor. En este caso, pues teniendo en cuenta que tenemos el estadio A, estadio B y estadio C, pues comparando es fácil indicarnos que, fácil darnos cuenta que pues el estadio que tiene mayor superficie es el estadio B, porque cuenta con 23.225,76 metros cuadrados, a diferencia de los otros que pues están por debajo de este valor. Listo, ya con esto terminaremos el primer ejercicio y podremos proceder al segundo punto, que nos indica lo siguiente. Considera la siguiente relación en la mecánica, donde ZW es igual a F sub FR por R, donde este término que es F sub FR es la fuerza de fricción, R equivale al radio de la rueda, W equivale al peso del objeto y a G que equivale a la aceleración según la gravedad. Entonces, nos pide determinar qué magnitud representa la letra Z en este caso. Entonces, vamos a realizar este ejercicio. Donde tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos punto 2, donde nos propone la siguiente fórmula. ZW igual a F sub FR por R y nos dice el ejercicio que W equivale a mg. ¿Listo? El ejercicio también nos dice que G equivale a la aceleración de la gravedad. Es una ayuda que nos da el ejercicio. Y acá en la parte superior nos está diciendo que la fricción puede ser representada también por la constante adimensional multiplicada por U, en este caso. Entonces, podemos reemplazar fácilmente de esta forma. Entonces, hacemos el reemplazo. Vamos a tomar vamos a tomar esta ecuación o como esta fórmula y vamos a hacer el reemplazo inicialmente con W. Entonces, nos dicen que Z, como es el valor que vamos a hallar, pues sigue siendo Z. W en este caso conocemos que equivale a mg
hacemos el reemplazo y ahora tenemos que f sub fr por r, en este caso el ejercicio nos dice que f sub fr es igual a una constante adimensional por w, entonces, listo, todo esto multiplicado por r, listo. Hasta ahí ya tenemos pues el reemplazo normal. Y ahora ya lo que tenemos que hacer es entonces despejar el valor de la z. En este caso lo vamos a hacer aquí, donde me dice que z es igual a mg, como en este caso está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos queda el siguiente. Nos queda así la ecuación. Y ahora podemos hacer una segunda, en este caso una segunda, podemos reemplazar por segunda vez el valor de w. Tenemos que w es igual a mg, entonces podemos hacer el reemplazo de eso también, donde nos queda mg que multiplica r sobre mg. En este caso, como estamos dividiendo, podemos cancelar estos dos términos, mg se cancela con mg, y nos queda como resultado la constante adimensional por r. Ese sería el resultado del segundo ejercicio. ¿Listo? Entonces ya nos está respondiendo la pregunta en este caso, que nos pregunta cuál es la magnitud que representa z. En este caso esa magnitud sería la constante dimensional por r. Listo, entonces, ahora podemos proceder con el tercer ejercicio, que pues ya en este caso nos plantea un problema donde nos dice, imagina que estás analizando el movimiento de un dron en un campo abierto. El dron realiza tres desplazamientos representados por los vectores P, Q y R en el sistema de coordenadas X, Y. Las magnitudes de estos desplazamientos son, entonces acá nos dan sus respectivas magnitudes con su ángulo, respectivamente, si está respectivo al eje X, eje Y la dirección a la que apunta. ¿Listo? Entonces, primera cosa a tener en cuenta, pues tenemos diferentes unidades de medidas. P está medido en pulgadas, Q está medido en pies y R está medido en centímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la conversión de unidades para poder hablar como que en los mismos términos y poder hacer el planteamiento de estos problemas. ¿Listo? Entonces acá tenemos el punto 3. Listo, tenemos el punto 3, donde nos indica que la magnitud de P es igual a 950.5 pulgadas. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues la unidad de conversión a la que quiero convertir, pues es a centímetros, con el fin de que sea pues mucho más fácil. En este caso, entonces, recordar la regla que nos dice que una pulgada, en este caso, equivale a 2,54 centímetros.
Listo, entonces acá hacemos cancelación de términos, pulgada se va con pulgada, y nos queda como respuesta 950 por 2.54, nos da un total de 2414, o bueno, 900, bueno, perdón, 950.5 por 2.54. Nos da 2414.27. Entonces acá tenemos 2414.27 centímetros. ¿Listo? Entonces ya tenemos el primer factor, la primera magnitud convertida a centímetros. Ahora vamos a convertir el siguiente. Tenemos la magnitud de Q, que en este caso es igual a 105,4 pies 105,4 pies, y pues utilizaremos el factor de conversión que nos dice que un pie equivale a 30,45 centímetros. ¿Listo? Acá hacemos entonces cancelación de términos, cancelamos pie con pie y nos queda pues la siguiente operación. Nos dice 105.4 por 30.45. En este caso nos da 105.4 105,4 por 32 nos haría 3209. Ok. Ok, en este caso ya hice el cálculo en mi calculadora científica y me dio 32, no, perdón, 3212,9 centímetros. Listo, entonces tenemos esta segunda solución. Entonces ya tenemos la conversión a centímetros de la magnitud de P y la magnitud de Q. Y pues tenemos también que la magnitud de R equivale a 4,15 centímetros. Como esto ya está en centímetros, entonces no tenemos que hacer ninguna conversión. Se queda así. Se queda así. ¿Listo? Entonces, ya tenemos las magnitudes en centímetros. Entonces, ahora lo que nos plantea el problema es lo siguiente. Nos dice que hallemos el vector resultante de los desplazamientos. En este caso, para hallar el vector resultante, pues tenemos que conocer las propiedades rectangulares de estos vectores. Entonces, para hallar esas propiedades, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Listo, entonces, pues voy a seguir bajando. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las propiedades rectangulares de P. En este caso, nos dice que Px
2414.27 centímetros por el coseno de 45 grados. ¿Listo? Esta operación que se está viendo acá se hace pues a partir de la regla de las propiedades rectangulares, donde nos dice que para hallar la propiedad de x se debe multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo en el que se encuentra. En este caso, como nos dice el ejercicio, que el ángulo se encuentra a 45 grados respecto al eje X, pues hacemos la operación con el coseno de 45 grados. ¿Listo? Entonces, esta operación nos da 1707.14 centímetros. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos en la primera propiedad rectangular, que es la x, el valor del vector, el valor x del vector p, y ahora vamos a hallar el valor y del vector p, que en este caso tenemos que sacarlo con el seno. Sería entonces 2414.27 centímetros por el seno del ángulo. En este caso son 45 grados. ¿Listo? Esto nos da un total de 1707. Acá nos dice que nos da 1707.14 centímetros. Los valores dan iguales en este caso porque pues 45 grados es la mitad de un ángulo recto. Entonces, según las propiedades, nos dice que cuando un coseno, el coseno de 45 grados es igual al seno de 45 grados. Entonces, en este caso nos da el mismo valor por eso. ¿Listo? Entonces, ya tenemos que P equivale a 1707.14 en X, y en Y tenemos también a 1707.14. ¿Listo? Ya tenemos nuestro primer vector en este caso. Entonces, ahora vamos a hallar las propiedades rectangulares de Q. En este caso tenemos QX, donde usaremos pues la magnitud que nos dio 3212,59 por el seno de 60 grados. En este caso utilizamos para el componente X, el seno, porque nos dice que el Q está a 60 grados respecto al eje Y en el cuadrante positivo. Entonces, según las propiedades, nos dice que cuando se va a hallar los componentes rectangulares de un vector que se encuentra con ángulo respecto al eje Y, utilizamos para X el seno. ¿Listo? Entonces, ya haciendo este cálculo, nos da un total de 2782.18
Acá tenemos ya nuestro primer componente del vector Q. Y ahora vamos a andar allá el componente Y. ¿Sí? Ahí sí ya utilizaríamos entonces la función coseno en este caso. Entonces, hacemos esta operación y nos da 1606,29 centímetros. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos pues el valor en X y el valor en Y del vector Q. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos las propiedades rectangulares, los componentes rectangulares del vector R. Entonces, tenemos que Rx es igual a menos 4,15 centímetros por coseno de 30 grados y esto nos da un total de menos 3,59 centímetros en este caso, que fue la unidad de medida que escogimos para poder tomar estos vectores. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos la magnitud del vector multiplicada por coseno de 30, pero tenemos magnitud en negativo. En este caso se encuentra en negativo porque según el ejercicio nos dice que se encuentra en dirección 330 grados respecto al eje X, pero en el cuadrante negativo. Entonces, en este caso, según las propiedades, tenemos que multiplicar por menos 1 la magnitud para poder realizar, esta operación. Entonces, hallamos el componente rectangular de R en Y, donde nos dice que 4,15 multiplicado por el seno de 30 nos da un total de 2,07 centímetros. ¿Listo? Entonces, en este caso ya tenemos los componentes rectangulares del vector R, donde X vale menos 3,59 centímetros y Y vale 2,07 centímetros. Esto para los valores de R. ¿Listo? Ya teniendo pues en cuenta esto, vamos a hacer la siguiente parte que nos dice que entonces vamos a hallar el vector resultante. Para hallar el vector resultante simplemente se debe sumar el vector P más el vector Q más el vector R, que son los tres vectores que tenemos. Esto nos daría un vector S, que sería el vector resultante. En este caso, en la operación, entonces, acá tenemos los componentes en X, que serían 17,07 más 27,82 menos 0,0369. ¿Listo? En este caso lo que estamos haciendo es, se, se multiplicó por 100, se dividió por 100 con el fin de, pues, encontrar de que estos valores, pues,
sean mucho más bajos y se evaluarán en metros. Entonces, ya no tendríamos centímetros en este caso, sino que los pasamos a metros dividiéndolos por 100 en este caso. Entonces, todos estos son valores que se encuentran en INE, en metros en este caso. ¿Listo? Ahora, tenemos Y. Entonces, tenemos los valores de Y, que son los mismos 17,07 más 16,06 más 0,0207. ¿Listo? Todas estas están en unidades de metros. Lo dejamos así. Esto nos da un total de, haciendo el cálculo, para el componente X nos daría un total de 44,85 metros y para Y nos daría 33,15 metros. ¿Listo? Entonces, este sería el valor de S, donde 44,85 es X y 33,15 es Y. ¿Listo? Este sería entonces el vector resultante. Ya una vez hallado el vector resultante, lo que nos queda es pues hallar la magnitud de este vector, donde nos dice entonces la magnitud de S es igual a raíz cuadrada de 44,85 más 33,15 al cuadrado y esto nos da un total de raíz de 3110,42. Y la solución de esto nos daría 55,77 metros, ya que utilizamos anteriormente la unidad de metros en este caso. En este caso utilizamos la unidad de metros, entonces ya podríamos hallar la magnitud en metros. Se utilizó esta unidad de medida con el fin pues de reducir los términos de los números y que pues sean mucho más fáciles de leer en este caso. Ya tenemos la magnitud del vector resultante y ahora allí de este vector vamos a hallarle pues el ángulo con respecto al eje X. Entonces, nos dice la fórmula que para hallar este ángulo se usa la fórmula de la tangente inversa sobre el componente Y sobre el componente X. En este orden de ideas utilizaríamos entonces tangente inversa de 33,15 sobre 44,85 y haciendo este cálculo nos da 36,5 grados. Este sería el ángulo resultante, el ángulo del vector resultante. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué más nos puede ejercer en este caso? En este caso, una vez ya se encuentra la magnitud, determinamos el ángulo y ahora nos queda, por último, calcular el desplazamiento neto y la distancia total recorrida. Entonces, para hacer esto, tenemos que
El desplazamiento total, lo único que hacemos es en este caso, pues, en este caso, pues el desplazamiento total nos dice la regla que para, para hallar el desplazamiento total es la suma de todos los vectores, que en este caso es P más Q más R, y esto nos da el vector resultante, que fue el que ya habíamos visto. Entonces, el desplazamiento total es la magnitud de este vector resultante. En este caso, pues no es necesario hacerlo de nuevo, ya lo tenemos, que es 55,77 metros. Este sería el desplazamiento total. Desplazamiento total. ¿Listo? Entonces, ya una vez con esto, ahora sí podemos hacer la distancia total. En este caso, según la regla, nos dice que la distancia total se halla según sumando los módulos de todos los vectores. En este caso, tenemos que, bueno, le voy a retroceder donde teníamos en este caso, tenemos acá que 24, que la magnitud de P es 24,14, 27,27 centímetros. Y pues para seguir con el orden de metros, pues simplemente lo que hacemos es dividir esta cantidad en 100 para ya convertirlo a metros y nos daría 24,14 metros. ¿Listo? Esta sería la magnitud en metros. La magnitud de Q en metros sería 32,12 aproximadamente. Y la magnitud de R, en este caso, sería 0,04, 0,0415 metros. ¿Listo? Esta es la magnitud en metros del vector R. Entonces, para dar la distancia total, simplemente tenemos que sumar estos valores y la suma de todos estos nos da 56,30 metros. ¿Listo? Entonces, este es la distancia total recorrida en este caso, en este ejercicio. Ya pues con esto haríamos fin al este ejercicio, que sería el tercero, y ya pasaremos pues al cuarto. Listo, voy a confirmar eh, cuánto. Ok, listo, la grabación está bien. Entonces, listo, eso eh, es un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniforme, perdón, donde pues nos pone en contexto una carrera de dos autos. En este caso tenemos el auto A y el auto B que compiten, y en este caso pues tenemos la posición del auto A en función del tiempo, que es 60t menos 0,08t al cuadrado metros. ¿Listo? En este caso entonces nos dice también que el auto B tiene una velocidad constante de 50 metros sobre segundo durante toda esta carrera. Entonces, nos pide que determinar la velocidad inicial, la posición inicial y la aceleración inicial del auto A, teniendo en cuenta la información que nos acaban de proporcionar. En este caso, entonces, para determinar la velocidad inicial, tenemos que entonces vamos a derivar entonces en este caso, nos dice la norma que tenemos que derivar en función de t, del tiempo,
Derivamos y esto nos daría entonces la derivada de la función de posición, nos daría 60 menos 0,16t, ya que el t que está al cuadrado pasa abajo a multiplicar el 0,08, nos da 0,16 por t, en este caso. ¿Listo? Entonces, esta sería la ecuación para hallar la velocidad inicial. Entonces, para hallar la velocidad inicial tenemos que pues evaluar esta ecuación en cero, ya que el inicio pues en este caso sería cero, nos daría 60 menos 0,16 por cero. Esto nos daría un total de 60 metros sobre segundo. Entonces, esta sería la velocidad inicial del auto A. Y la posición inicial, pues la evaluamos en este caso, teniendo en cuenta la ecuación que nos plantea el ejercicio, donde simplemente, como estamos hablando de la posición inicial, tenemos que evaluarlo en cero para que nos dé el valor. En este caso, eh, como todos los términos, como en los dos términos que hay acá disponibles, eh, se multiplica sin producto, entonces 60 por 0 da 0, menos 0,08 por 0, pues daría 0, entonces al final el resultado de la posición inicial es igual a 0 metros. ¿Listo? Esta sería la posición inicial del auto número A, el auto A. Y ahora vamos a determinar la aceleración. Para determinar la aceleración tenemos simplemente que derivar en función de t la ecuación donde al derivar la ecuación nos daría menos 0,16. ¿Listo? Esto es lo que nos da el derivar. Entonces, esto nos indica que la aceleración es constante. Entonces, tenemos la aceleración. Ahora, nos dice la siguiente pregunta. Voy a buscar el siguiente punto. Nos dice que ¿en qué instante t el auto A alcanza su máxima velocidad? ¿Listo? Entonces, para hallar la máxima velocidad del auto A, la velocidad tiene que ser en este caso igual a 0. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a igualar toda la ecuación. 60 menos 0,16 t le igualamos a 0. Y simplemente lo que hacemos es despejar, donde t es igual a 60 sobre 0,16. Esto nos da un total de 3,75 segundos. ¿Listo? Entonces, cuando el auto A recorre 375 segundos, es cuando llega a su máxima velocidad. En este caso, pues hay que tener en cuenta que la velocidad máxima ocurre cuando la aceleración es cero, aunque en este caso pues no aplica porque la velocidad siempre es constante. Pero eh, haciendo pues la respectiva operación nos da que 375 segundos después llega a su máxima velocidad. ¿Listo? El siguiente punto nos dice que cuánto tiempo después de iniciar
regresa el auto A su punto de partida. Entonces, en este caso, para pues, que regrese o llegue a su punto de partida, tiene que estar pues, en posición 0. Significa que tenemos que evaluar la ecuación y que un total de 0. Entonces, en este caso, vamos a hacer el reemplazo de 60t menos 0,08 t al cuadrado, que era la ecuación inicial que teníamos de posición, y la igualamos a 0. ¿Listo? Entonces, acá lo que hacemos es factorizar términos comunes. En este caso tenemos que el común es t por 0,08 t igual a 0. ¿Listo? Entonces, una vez ya factorizado, entonces si aplicamos en este caso la propiedad de los números, nos dice que, pues en este caso vamos a hallar dos resultados. Entonces, la propiedad de los números nos dice que el producto de un valor, pues alguno de los elementos debe ser 0. Entonces, en este caso, t sería 0 para que nos dé todo esto 0. ¿Listo? Entonces, ya lo que hacemos en este caso sería entonces, para hallar el segundo valor, lo que hacemos es despejar 60 igual a 0,08t, pasa al otro lado al igual a sumar, y esto si lo despejamos, si despejamos t, nos daría 60 sobre 0,08. Esto nos da un total de 750 segundos. Entonces acá tenemos los dos valores. Cuando el tiempo es 0 o cuando el tiempo es 750 segundos, pues el, el auto A llegaría a su punto de partida. Listo, entonces tenemos el siguiente ejercicio que nos dice en qué instante t el auto A está a una distancia de 100 metros del punto de partida. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es simplemente tomar la ecuación, la vamos a reorganizar con el fin de pues, poder poner una ecuación cuadrática donde la ecuación original se reorganiza. Menos 100, en este caso estos 100, pues son el valor que sobre el que vamos a evaluar y igualamos a 0. ¿Listo? Entonces, utilizamos la fórmula del estudiante, que es menos b más o menos raíz de a, perdón, raíz de b más o menos raíz de b a la 2 más 4ac sobre 2a, donde en este caso a es este valor, b es este y c es este. Con esto estaríamos hallando dos valores donde nos dice que el primer valor nos da aproximadamente 1,67 segundos y la segunda nos da aproximadamente 7,83 segundos. Estos son los dos valores donde nos indica qué instante A llegaría a 100. ¿Listo?
Entonces, nos dice la última pregunta que quién lidera, en este caso, al final, la carrera. Entonces, ¿quién lidera la carrera al cabo de 60 segundos? Justifique su respuesta utilizando gráficas. Bueno, en este caso, vamos a verificar. Y si utilizamos simplemente las ecuaciones, decimos que A tiene su ecuación de posición. Simplemente tenemos que reemplazar el tiempo por 60, que después es el tiempo que nos están dando estimado. Entonces, si hacemos la posición, evaluamos la posición en 60, esto nos da igual de 33,12 metros. ¿Listo? Y el auto B, simplemente con el movimiento rectilíneo uniforme, simplemente hacemos la operación de que X, la posición, es igual a la velocidad por el tiempo. En este caso, la velocidad es 50 por los 60 segundos que nos están planteando. Esto nos daría un total de 3.000 metros. En este caso, teniendo en cuenta la planteación del ejercicio, nos dice que el auto A, al cabo de 60 segundos, estaría por encima en cuanto a velocidad y posición del auto B.